Bien, buenos días. Nuevamente llegando hacia sus hogares a través de este medio, esperando que estén bien todos en casa. El día de hoy a desarrollar en esta cuarta semana este nuevo contenido, niveles de organización de los seres vivos. El propósito explica cómo la célula, a través de reacciones químicas, transforma los nutrientes y obtiene energía necesaria para realizar las funciones vitales del organismo. Vamos a empezar entonces. ¿Qué observamos en las imágenes? Muy bien, observamos células, tejidos, órganos, sistemas y también encontramos ahí a un individuo. Muy bien, entonces lo que hemos observado son niveles de organización de los seres vivos. Y entre los seres vivos y la materia inerte existe una diferencia fundamental. Esta diferencia radica en el modo como los elementos químicos se organizan en su interior. Entonces, la materia se organiza en distintos niveles, desde las partículas subatómicas hasta los organismos complejos. Vamos a detallar entonces los niveles de organización. El nivel más inferior, aquí se encuentran las partículas subatómicas, formadas por neutrones, protones y electrones, que se van a reunir y organizar y van a conformar un átomo. Como vemos en la imagen, un átomo se divide en dos partes muy importantes: el núcleo, en el que se encuentran los neutrones y los protones, y las capas o niveles de energía, en el que encontramos a los electrones. El átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico, formada por partículas subatómicas, por ejemplo, el hidrógeno, el sodio, el carbono, el potasio, el litio, entre otros elementos químicos que nosotros conocemos, pero el que observamos en la imagen es el átomo de carbono. La molécula es un grupo de átomos que constituyen la unidad básica de diferentes tipos de sustancias. Por ejemplo, la molécula de ADN, la molécula de la glucosa y la molécula de cloruro de sodio. La que vemos en la imagen representa la molécula del ADN y la molécula del agua. El organelo. El organelo es un conjunto organizado de diferentes moléculas que pueden formar compartimentos dentro de la célula, cada una con una función particular. Por ejemplo, la mitocondria y el cloroplasto. Sabemos que la mitocondria es en donde se realiza la respiración celular. Y, por ejemplo, los cloroplastos son los que van a poseer en su interior ese pigmento que le va a dar también la coloración a la planta, llamada clorofila. La célula es la unidad funcional de la vida, formada por biomoléculas. Por ejemplo, ¿qué biomoléculas conocemos? Las proteínas, los lípidos, la glucosa. Y dentro de las moléculas inorgánicas que también se encuentran en la célula, encontramos aquí el dióxido de carbono, el agua, entre otras. Y que también contienen organelos que llevan a cabo funciones vitales, como ya lo hemos visto. También podemos decir que la célula es la unidad mínima que forma parte de la materia. En los organismos unicelulares, la célula constituye un ser vivo, por ejemplo, una bacteria como la que vemos en la imagen, y encontramos también aquí una imagen en la que se muestra las partes de la célula. Toda célula consta de tres partes importantes: la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Eh, Sabemos que en el interior de la célula se van a llevar a cabo lo que es el metabolismo celular. ¿Qué es el metabolismo? Es el conjunto de reacciones bioquímicas que tienen lugar en el interior de la célula y cuyo fin es obtener energía para realizar funciones vitales y para la síntesis de la materia orgánica propia. El metabolismo incluye las reacciones de síntesis y las de descomposición que ocurren en el organismo. Abarca dos aspectos opuestos y complementarios que ocurren continuamente en las células. Estas son el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es el conjunto de reacciones químicas
que permiten la síntesis o formación de sustancias orgánicas complejas a partir de moléculas sencillas, para lo cual se consume energía. Por ejemplo, durante el proceso de fotosíntesis se gasta energía para que pequeñas moléculas de agua y dióxido de carbono se transformen en azúcar. Sin embargo, el catabolismo comprende reacciones que implican la descomposición de sustancias orgánicas en otras más sencillas. Como resultado de esta degradación se libera energía. Por ejemplo, en la descomposición de los carbohidratos para originar agua y dióxido de carbono, una parte de la energía liberada en el catabolismo se utiliza y el resto se disipa en forma de calor, es decir, se va a perder en forma de calor. La energía liberada en las reacciones catabólicas es conducida por moléculas transportadoras hasta la célula para que ésta pueda utilizarla en las reacciones anabólicas. Como nos hemos dado cuenta, la célula en su interior se va a llevar a cabo este proceso denominado metabolismo, que gracias a ella la célula puede producir energía para que puedan realizar las funciones vitales del organismo. El tejido es el conjunto de células similares que cumplen una función común, por ejemplo, el tejido muscular, el tejido cardíaco, el tejido nervioso y el floema, por decirlo así. El órgano son estructuras formadas por la agrupación de diferentes tejidos que cumplen una función particular. Por ejemplo, las arterias, las hojas. Vemos en la imagen el corazón, vemos en la imagen también el estómago, que forma parte de un sistema muy conocido por todos nosotros. El sistema es un conjunto de órganos coordinados que cumplen funciones para un mismo objetivo. Por ejemplo, el sistema locomotor, sistema digestivo, sistema circulatorio, etc. En la imagen podemos observar el sistema circulatorio, el mismo que está formado por el corazón y por un conjunto de tubos o vasos por donde la sangre sale del corazón y luego también retorna nuevamente al corazón. Estos tubos son denominados arterias, las que sacan la sangre del corazón, los capilares, donde se va a realizar el intercambio gaseoso, y las venas, que son las encargadas de retornar la sangre al corazón. Vemos también lo que es el organismo. Es un individuo integrado por sistema de órganos que actúan de manera coordinada. Por ejemplo, el oso polar, las personas, las plantas, etc. La población es un conjunto de individuos que coexisten en una misma región, se relacionan entre sí y pertenecen a la misma especie. Por ejemplo, la familia de osos polares, como vemos acá en la imagen, y también aquí hay una población formada por personas. La comunidad es un conjunto de poblaciones diferentes que comparten el mismo espacio y entre las que se establecen relaciones. Por ejemplo, la comunidad de sotobosque. Aquí podemos observar en la imagen que existen diferentes especies de animales, como, por ejemplo, los elefantes, las cebras, los leones, los guacamayos. Aquí ellos se van a relacionar, va a haber una relación entre la misma especie, pero también aquí, como vemos en la imagen, se están relacionando especies de animales de diferentes especies. El ecosistema, sistema formado por la interacción entre la comunidad y su ambiente, por ejemplo, el lago amazónico. Y el nivel más superior es la biosfera, que es el conjunto de ecosistemas marinos y terrestres que integran todo el planeta Tierra, también llamado ecosistema global, es donde se desarrolla la vida. Vamos a continuación a observar este video que trata sobre los niveles de organización de la materia viva, que de una manera resumida va a explicar qué niveles integran justamente aquí.
Bien, interesante el video. Por cierto, en una forma muy resumida nos habla de los niveles de organización de los seres vivos. Para reflexionar vamos a hablar un poco de los virus, ya que actualmente esta pandemia está siendo lógicamente ocasionada por un virus. Pero, ¿qué sabemos de los virus? Son estructuras microscópicas simples y tan pequeñas que para observarlas es necesario un microscopio electrónico. Todos los virus tienen una estructura básica constituida por un ácido nucleico y una cubierta proteica denominada cápside. No se nutren y no se relacionan, ya que el contacto con la célula hospedadora es fortuito. Carecen de metabolismo propio y para su reproducción requieren de la maquinaria de la célula a la que infecta. Hoy en día, como estamos padeciendo de esta pandemia, para evitar la propagación del virus se necesita considerar las siguientes recomendaciones. No, o sea, evitar el contacto cercano con personas portadoras de esta enfermedad. No te toques con las manos, los ojos, la nariz o la boca. Cuando toses y estornudas o estornudes, cúbrete la boca con un pañuelo desechable. Identificar los objetos que tocas con mucha frecuencia y desinfectar. Lávate la mano frecuentemente con jabón y agua. De todas estas recomendaciones, la más efectiva y económica es la última, es decir, lavarnos la mano con agua y jabón con bastante frecuencia. Como observamos aquí en la imagen, vemos el coronavirus, vemos también la imagen de la molécula de jabón, el jabón que destruye al virus y el jabón que atrapa la mugre. Por ejemplo, ¿por qué sirve lavarse las manos con agua y jabón? ¿Qué propiedades químicas tiene el jabón? Como sabemos, el coronavirus es una nanopartículas en la que el eslabón más débil es su parte grasa, conocido como bicapa lipídica. Al lavar las manos, el jabón disuelve la membrana grasa del virus. Luego este se desmorona y se desactiva. El coronavirus está constituido de tres elementos: el ARN, las proteínas y los lípidos. Estos elementos se autoensamblan para formar el virus, actúan como un velcro o pega-pega, por lo que es muy difícil romper las partículas virales, excepto para el jabón. ¿Por qué el jabón puede desactivar el virus? Porque tiene una característica muy genial, muy importante. Tiene una parte polar afín al agua y una parte apolar afín a la grasa. Esto hace que sea soluble tanto en el agua como en una grasa o aceite. Cuando usamos jabón, su parte apolar ataca a la grasa y la otra se mantiene en armonía con el agua. El coronavirus, por ejemplo, ya como vemos en la imagen, tiene una membrana molecular de lípidos y está repleta de proteínas que ayudan al virus a infectar la célula. Sin embargo, las moléculas de jabón tienen una estructura híbrida con una cabeza que se adhiere al agua y una cola que se adhiere a la grasa. El jabón destruye el virus cuando las colas hidrófobas de las moléculas de jabón se adhieren a los lípidos de las membranas y lo abren. El jabón atrapa la mugre y los fragmentos del virus en pequeñas burbujas llamadas micelas, que se eliminan con el agua, es decir, el virus queda desactivado. El jabón desprende el virus de la piel si no hace que la envoltura viral se disuelva, de manera que las proteínas y el ARN se desligue y el virus se desactive y deje de ser una amenaza. Vamos a realizar la presente actividad. Van a elaborar ustedes un mapa conceptual sobre el tema y luego van a responder a las preguntas. ¿Los virus son seres vivos? ¿En qué nivel de organización los ubicarías? ¿Existieron antes que las primeras células? Van ustedes, para responder, van a consultar diversos libros. ¿Por qué lavarse las manos con jabón es eficaz para evitar la propagación del coronavirus? ¿Por qué es importante el metabolismo que ocurre en el interior de la célula? Sepan ustedes que
Las actividades se deben de presentar en el día indicado, esperando que todos ustedes trabajen de manera muy honesta y personal. Me despido, nos vemos, cuídense.